Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Bien, bendecidos en este día por la gracia de Dios. Estamos aquí en la casa del Señor gozándonos. Amén. Es una bendición estar aquí. Hay un salmo que dice que aún dice que el gorrión haya casa. Amén. Dicen en tus altares. Y dice que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Acerca del salmista David, habiendo de estar en la presencia de Dios, es lo mejor para cada uno de nosotros. Ahí está nuestro bien. Bueno, yo le saludo a toda la iglesia que está aquí en esta noche. Bienvenidos en esta noche para gozarnos, para alegrarnos y para poder escuchar la preciosa palabra de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, en esta noche yo les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 54. Vamos a leer, son 7 versos nada más, y quisiera que si usted lo va encontrando ahí en la Biblia, se ponga de pie y vamos a dar lectura en esta noche la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer estas escrituras. Amén. Dice así: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado, dice, contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, y no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con lo que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Esta es una plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Y ahí dice al músico principal, masquil de David, cuando vinieron, dice, los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Yo en esta noche voy a hablar acerca de eso. Amén. O sea, yo quiero que en esta noche, si usted está atento, quiero que Dios nos desafíe con su palabra. Quiero que Dios nos hable en esta noche. Todo el deseo de toda persona que se para aquí adelante es que ser un profeta de Dios. Amén. En el sentido de que la palabra, ser un vocero de lo que está aquí en esto. No mis emociones, no mi sentir, sino lo que la palabra de Dios dice y declara sobre cada uno de nosotros. Este salmo que yo voy a predicar, el título que lleva es justamente que se llama Abridor de Caminos. Amén. Abridor de caminos. ¿Quién es abridor de caminos? Es Dios. Y voy a hablar acerca de eso. Este salmo que está aquí, para poder entenderlo, para que lo podamos entender en su contexto, habla acerca de David. Como ustedes saben, David fue una persona que dice la Biblia, lo registra como un varón conforme al corazón de Jehová. Pero eso no sucedió de un día para otro. Eso sucedió porque hubo un trato de Dios con este hombre. Algo tremendo que sucedió, y eso está enmarcado en Primera de Samuel, capítulo 23,
del verso 24 al 29. Es decir, para poder entender este texto que yo les he leído en Salmo, hubo una traición en el caso de David. David fue, dice la Biblia, un varón conforme al corazón de Dios, pero no fue un hombre perfecto. En la Biblia, si nosotros estudiamos detalladamente, fueron hombres como nosotros, hombres con todos sus defectos, con todas sus virtudes, ahí están registrados. Pero ¿por qué Dios ha permitido eso? Para que nosotros pudiéramos entender que lo que le pasó a David nos va a pasar a nosotros. Lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a varios héroes de la fe que están aquí en la Biblia, y si nosotros los estudiamos, hermanos, ellos son como un ejemplo, son como un espejo, los que nos puede suceder a nosotros si descuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que David era una persona que tuvo muchos errores, pero era una persona que tenía algo bueno de parte de Dios, que es un ejemplo para nosotros. David en el capítulo 23 de Primera de Samuel, en el verso 24, por ejemplo, dice, y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba al sur del desierto, y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selab Hama-Lecob, que significa peña de división. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Yo quiero decirles que David, cuando llegó un momento, ya Saúl había sido ungido por rey, pero nosotros sabemos en las escrituras que David desobedeció. Le voy a narrar brevemente. Desobedece y él hacía lo que los sacerdotes nada más debían hacer: sacrifica holocaustos. Y en ese momento viene Samuel y le dice, locamente has hecho. Y él dice, no, es que yo he guardado lo mejor para Jehová tu Dios. Ni siquiera dice para Jehová nuestro Dios, para Jehová tu Dios. Y le dice Samuel, Dios no se complace en los sacrificios ni en el holocausto, sino en que se obedezca la palabra de Dios. Y escucha balidos. ¿Por qué lo dice eso? Escucha balidos de ovejas, de vacas. Y la palabra de Dios había sido bien clarita. Mata todo, hombres y mujeres, sus ganados, porque son anatema, son maldición para Jehová. Y cuando escucha el balido de las ovejas, ¿qué es eso que oigo? Ah, no, de una manera casi espiritual, Saúl dice, no, es que hemos guardado lo mejor, las ovejas más gorditas, las vacas más gordas, para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Y Samuel lo dice contundentemente, Jehová no se complace en los holocaustos, en los sacrificios, sino en la obediencia. Y le dice, mira, vente y haz el sacrificio conmigo de tal manera que me honres delante del pueblo. Él siempre guardaba sus apariencias, vivía de apariencias. Y hay muchos cristianos, hermanos, en las iglesias que están llenas, que guardan la apariencia. Pastores que guardan la apariencia, me incluyo, que estamos aquí en la casa del Señor y con nuestra esposa estamos, pero en nuestra casa nos portamos mal. O cómo se comporta el esposo con la esposa, cómo se comporta la esposa con el esposo, los hijos con los padres. Y estamos aquí ministrando al Señor. Y en el caso, si somos líderes, estamos predicando la palabra de Dios. Entonces no es un buen testimonio. Estamos maltratando a nuestras esposas. La esposa no se está sujetando al esposo. Y estamos desobedeciendo algo tan claro que dice la palabra de Dios. Dice, hombres, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respeten a vuestros maridos. No hay respeto. La mujer toma la posición que Dios le ha dado al hombre como cabeza del hogar y se va por encima de la autoridad. Yo creo que las palabras de Samuel están en ese contexto también.
que nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Podemos estar haciendo ayunos, vigilias, pero lo más claro que está en las Escrituras, no lo obedecemos. Y muchas veces decimos: Señor, úsame. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y si el Espíritu Santo nos hablara, dijera: pero si lo más claro que dice mi palabra no me haces caso, ¿cómo yo te voy a revelar lo que yo quiero hacer en tu vida? Es momento de meditar, es momento de reflexionar. Y ahí estaba Saúl, fue desechado, lo coge de su túnica de Samuel y lo rasga. Y dice: por cuanto has hecho esto, Jehová también te ha quitado el reino y lo ha dado y se ha provisto a una persona mejor que tú. Es una palabra profética de parte de Samuel contra Saúl. Dios ha levantado a tu prójimo a uno mejor que tú, obediente, humilde. Hermanos, cuando nosotros en la obra del canto, en la alabanza, en la predicación, y cuando más resultados haya en la obra y más alto Dios nos honre, nosotros debemos permanecer siempre más humildes. Porque si nosotros fallamos, Dios siempre va a estar proveyendo una persona que sea mucho mejor que nosotros. Amén. Y Saúl fue así, Dios lo desechó. Y Dios dijo: yo honro a los que me honran, pero tendré en poco a los que me menosprecian. Dios puede declarar una palabra sobre nosotros de bendición, de que nos va a usar, nos va a levantar. Pero si nosotros no obedecemos a Dios en nuestro caminar, Dios nos va a desechar. Porque Dios quiere que nosotros sigamos. No es de aquel que comienza la carrera, sino de aquel que lo termina. Y como cristianos tenemos que seguir adelante, caminando. Muchas veces la batalla es fuerte, arrecia. Muchas veces el pecado al joven es fuerte. Muchas veces para los matrimonios, para el hombre, cuando la esposa enferma, cuando el esposo pierde el trabajo, vienen momentos difíciles en el hogar. Ahí donde se ve si hay el amor, si hay la confianza en Dios de perseverar, de seguir adelante, y donde Dios nos va probando en nuestros corazones. Y ahí tenemos que Dios desecha a Saúl y levanta y manda a ungir a David. El profeta era un hombre que tenía una comunión tremenda con Dios, de tal manera que le decía a Samuel: oye, habla, que tu siervo escucha. Dios le hablaba audiblemente, no era cualquier persona. Samuel desde pequeño, prácticamente él estaba habituado a escuchar la voz de Dios. Limpiaba el templo, abría las puertas, encendía las velas, empezó de abajo y fue un juez, fue un sacerdote de Dios. Tremendo hombre de Dios, Samuel. En todo su tiempo que él anduvo, hermanos, hubo rectitud en Israel, porque hubo la cobertura espiritual de este hombre, el consejo de este hombre. Cuando él murió, hermano, el reino se comenzó a ir de picada. Saúl comenzó a hacer todo porque no había esa cobertura espiritual de este hombre que le daba a la nación. Pero cuando él le dice: anda a la casa de Isaí y me vas a ungir a uno de sus hijos como rey, yo creo que Samuel estaba temblando, porque sabía que Saúl era una persona impulsiva, era una persona decidida, era una persona violenta. Y para ese tiempo de desobediencia, un demonio, un espíritu malo lo atormentaba. ¿Y qué podemos sacar de esas lecciones de la Biblia que están ahí? Es que cuando nosotros, nuestro corazón se llena de odio, cuando nuestro corazón se llena de envidia, cuando nuestro corazón se llena de murmuración, cuando nuestro corazón se llena de rebeldía, es cuando abrimos nuestro corazón y se meten los espíritus que nos atormentan y no hay paz en nuestra vida. ¿Y por qué lo digo? Porque Saúl tenía envidia de David. La gente cantaba en las doncellas: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y la envidia, y decía: este va a querer de aquí a un tiempo quitarme el reino. Era popular. En todos los periódicos de Jerusalén estaban pegados los afiches de David. Y en las noticias de Jerusalén: joven mató a un gigante que medía 3 veces más que él. Una gran victoria. Cuando todos los soldados temblaban, este joven venció al gigante y era popular. Todos lo querían entrevistar a David, todos querían tomarse fotos con él, pero ahí estaba Saúl envidioso y su corazón se comenzó a cargar, a cargar. Yo creo que cuando Dios le dijo a Samuel: anda, úngelo, él estaba temblando. Dijo: si el rey sabe que yo voy a ungirlo a este
¿cómo es posible que Dios me mande a que unja un rey cuando ya hay un rey que yo también le he ungido? Parece algo contradictorio, ¿me están entendiendo? Pero él tenía que obedecer a Dios. Muchas veces nuestro Dios nos manda cosas que son contradictorias. Le dijo a Abraham una oportunidad: sacrifícame a tu hijo, el único que tienes. Y Abraham decía: ¿pero qué? Esto es de loco. ¿Cómo si me lo ha dado y lo he esperado con muchas ansias y ahora me dice que yo lo sacrifique? Y estaba en duda: ¿será la voz de Dios? ¿No será la voz de Dios? Pero él obedeció. Y muchas veces, hermanos, fue Samuel a ungirlo con temor, porque era como un acto de traición, que habiendo un rey sentado en un trono, Dios le mande a ungir a otra persona que sea como un futuro rey. Pero él obedeció. Y cuando comenzó a ungir, hermano, a todo, vio lo parecido, lo altos que eran, estaban bien perfumados, estaban bien cambiados, porque él mandó una carta diciendo que iba a visitar. Y Isaías estaba preparado. Y pasaban, él decía en su corazón: Samuel, este seguro es el rey, es apuesto, es alto. Y Jehová le decía: ese no es. Y él se quedaba aturdido. El siguiente: este seguro es, este no es. Y él se quedó pensando, dijo: pero ya no hay más hijos. Y dijo: ¿hay alguien más aquí? Ah, sí, el pequeño, el último. Él estaba pasteando las ovejas, cuidando, estaba oliendo mal. Y yo creo que Isaí lo mandó a buscar: límpiate, ponte rápido la ropa, la mejor que tengas, échate algo encima, ya no hay tiempo para que te bañes. El niño estaba, o el joven, hermanos, estaba en el campo. Y cuando entra por la puerta, el Espíritu Santo le dice: él es, úngelo. Y Samuel se queda pensando, un inexperto muchacho, joven. Hermanos, pero Dios no se hace problema, amén. Muchas veces puede ser que en tu vida, si tú eres joven, porque David, dicen algunos, que tenía más o menos 17 años. Muchas veces puede ser que te digan: tú eres joven, ¿qué Dios te va a usar? Tengo sueños de que Dios me va a llevar y me va a usar. No, ¿qué va a hacer? O te pueden menospreciar, o te pueden decir: no creo, todavía eres muchacho, te falta mucho. Pero para Dios no hay problema, amén. Cuando Él se propone algo en tu vida, cuando tu corazón está latiendo por Dios y hay esa pasión por Dios de servirle y amarlo, y hay comunión, esa hambre de estar en su casa, así se empieza, de servirle a Dios, es cuando Dios está poniendo su mirada en ti para grandes propósitos, para grandes planes. No importa tal vez que no tengas mucha preparación intelectual, David no la tuvo, pero hermanos, cuando Dios llama, Él prepara, amén. Él lo llamó para el trono y le dijo una oportunidad: y detrás del muladar, del estiércol, yo te elegí y te puse como príncipe de mi pueblo. Hermanos, eso es lo que le dijo Dios. Estuviste en el muladar, en el estercolero. Y hay un tema de un gran predicador inglés que es Spurgeon. Su título es: del estercolero al trono. Tremendo mensaje. ¿De dónde lo sacó Dios a David? De donde estaba ahí oliendo a oveja. Dios lo hizo sentar con los príncipes de mi pueblo. Hermano, cuando nosotros le servimos a Dios, Dios nos honra, hermano. Estuve leyendo con los jóvenes en esta mañana en el Salmo 91 y dice: por cuanto ha conocido mi nombre, yo le pondré en alto. Eso habla de honra. Dios nos sentará con los grandes. Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios tiene cosas grandes para nosotros, hermano. Dios nos honra. Tú no te sientas menos. Dios, si tú eres mujer, si tú eres varón, hermano, Dios no hace acepción de personas. Tú puedes decir: no, pero los predicadores solamente son hombres, ¿dónde quedan las mujeres? No te hagas problemas, porque hay Déboras, porque hay Priscilas en la Biblia, mujeres usadas por Dios. Y ahí estaba, hermanos, y cuando se entera de estas cosas Saúl, hermanos, persigue a David para matarlo. Él sabía que un día él se iba a sentar en el lugar de él. Pero surge una amistad con Jonathan y David, y él dice: eres un tonto a su hijo porque tienes una amistad con él, porque mientras él viva, tu trono no va a ser firme. Cuando yo muera, tú vas a heredar el trono, pero estando David vivo, él va a heredar el trono. Pero Jonathan nunca se dejó contaminar su corazón por estas sugestiones de su padre. Él tuvo, hermanos, su corazón se ligó al corazón de David.
En una oportunidad le dijo: yo sé que tú vas a reinar y yo voy a ser segundo después de ti. Hermanos, qué fidelidad, qué amistad de este hombre. Su deseo era que cuando David gobierne, él lo tenía por seguro, él iba a estar de segundo en el trono. Pero Dios no lo permitió, porque Jonatán murió juntamente con su padre en una batalla contra los filisteos, porque Dios ha dicho que él iba a reinar. Y ahí está, hermanos, las escrituras, y lo persigue Saúl. Y hermanos, en la vida eso fue parte de la preparación de David en su vida. Cuando Dios nos llama a cosas grandes, Dios nos prepara. Cuando Dios lo llamó a Moisés, lo preparó 40 años en el desierto. Cuando Dios lo llamó a José, lo preparó, hermanos, con Potifar. Iba a ser administrador de un reino grande y comenzó a administrar una casa, todas las propiedades que tenía el guardia del faraón, y comenzó a practicar ahí. Después lo llevaron a la cárcel por una calumnia y comenzó a administrar la cárcel. Su currículo comenzó a acrecentarse. Hermanos, Dios pone situaciones en nuestra vida que nos va puliendo, que nuestros músculos espirituales se van formando en la adversidad. Eso nos va haciendo fuertes, fuertes para lo que Dios nos ha llamado, hermano. A veces no entendemos por qué tanta prueba, por qué tanta enfermedad, por qué tanta escasez, por qué tanta estrechez, por qué tanto proceso estoy pasando. Tienes que recordar que si Dios tiene algo contigo, Dios está preparando, hermano, ese caminar tuyo para algo grande que Él tiene para ti. Lo hizo con José, lo hizo con Abraham, lo hizo aquí en la Biblia con David. David estaba formando en todo ese proceso en el desierto a David para que pudiera gobernar a su pueblo. Y ahí estaba, hermanos, en ese transcurrir, hermanos, de David probó de todo. Si nosotros miramos ahí en la Biblia, en el Salmo 52, dice, hermanos, al músico principal masquil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl, diciéndole: David ha venido a la casa de Ahimelech. La primera traición. Cuando David estaba huyendo, David, hermanos, con su ropa que estaba puesta, huyó, porque Saúl lo buscaba para matarlo. Y era tanto, hermanos, su desesperación de este joven, que él no cogió nada para huir y se va al sacerdote. Cuando uno tiene necesidad, hermanos, lo primero que uno recurre es a los hombres de Dios, a la iglesia, a la casa, y David lo hizo. Y yo los aconsejo que cuando ustedes pasen así como David, que le estaban persiguiendo para matarlo, lo primero que él pensó, irse al sacerdote, a la casa de Dios. Y en ese momento, hermanos, se enteró un edomita, lo vio y lo ayudó a David, este sacerdote. Le dio los panes de la mesa de la proposición, y se enteró, hermanos, y Saúl mata a todos los sacerdotes. No lo quisieron tocar a los que estaban, los sacerdotes de Jehová, y este edomita que traicionó a David, con su espada los mata a todos, hermanos. Por causa de esa muerte, hermanos, también hubo juicio sobre la casa de Saúl, por tocar a los ungidos de Dios, a los sacerdotes de Dios. Hermanos, yo les digo como iglesia, y no solo por mí, sino que cada persona, como dije la semana pasada, el pastor, el líder, la persona que está puesta en autoridad dentro de una iglesia, cuando uno se levanta contra el líder, se levanta contra Dios, porque Dios es el que pone la autoridad. ¿Me están entendiendo? O nos levantamos contra la autoridad, lo maldecimos al alcalde o el presidente. Acarreamos maldición sobre nuestras vidas, porque las autoridades, dice Romano, han sido puestas por Dios. Y si yo maldigo al presidente, yo maldigo a los alcaldes, a los gobernadores, estoy en desobediencia a Dios. Y si yo como hijo estoy desobedeciendo a mi padre, estoy trayendo maldición sobre mi vida. Estoy hablando sobre mis padres mal, porque la Biblia dice: honra a tus padres y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. La autoridad, los hijos en el hogar, los padres.
Nosotros que somos adultos y tenemos nuestros padres vivos, todavía nuestros padres se merecen el respeto, nuestras autoridades. Y en la iglesia, en el eclesiástico, la autoridad es el pastor, el líder. ¿Me están entendiendo? Tenemos que amarlos, tenemos que respetarlos, tenemos que ayudarles, orar por ellos. Hermanos, yo hace muchos años, hablando de este punto, hay muchos pastores que son maltratados por las iglesias. Hay iglesias, hermanos, que no gobierna el pastor, ni siquiera Dios, hermanos, sino gobierna a un grupito de personas, los diáconos, con grupitos de poder que controlan la iglesia y toman las decisiones que se dan en la iglesia. Y ¿sabe lo que sucede muchas veces cuando se enojan con el pastor? Cuando el pastor predica, porque uno predica no pensando en el hermano, porque uno no está metiéndose en la vida de nadie. Yo no tengo tiempo de estar averiguando la vida de nadie, ni los pastores no estamos metidos en esos, porque si no predicaríamos chismes, lo que me ha contado el hermano y lo otro, y eso es pecado, porque aquí el púlpito se usa para edificar, para consolar, para exhortar, no para lanzar cuchillas a la iglesia, para herir a las ovejas. Y eso también cae juicio sobre los pastores. Pero muchas veces cuando nosotros estamos, hermanos, predicando, y a veces hay hermanitos que dicen, en esta iglesia no es así, el pastor alguien lo ha contado, ya me está chancando, ya está maleteando, alguien seguro ha corrido y le ha contado. Entonces nos resentimos y nos molestamos, y hay grupitos, dice, vamos a castigar al pastor, no voy a diezmar, así que voy a retener mi diezmo. Ahí no lo voy a dar. ¿Qué dice el pastor? A ver ahí, que se muera de hambre. Hermanos, el mal no estás haciendo al pastor, el mal te estás haciendo tú. Porque ¿qué dice la Biblia, hermano, en Malaquías? Dice, trae los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa. Y probadme, dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé al devorador. ¿Qué es el devorador? Es la enfermedad que viene a tu casa, la escasez, la falta de trabajo, porque te comen los diezmos, lo que es de Dios, y no hay la bendición en tu hogar. Y ahí vienen los problemas en nuestro hogar, hermano. Tenemos que ser desprendidos, generosos, hermanos, con la iglesia, con el pueblo de Dios. Amar a nuestros líderes, amar a nuestros pastores. Ellos son humanos, o somos humanos, nos equivocamos, pero no lo hacemos, hermanos, de mal corazón. Hay también malos pastores, de todo hay. Pero yo quiero decirle, hermanos, que nosotros tenemos que amar a nuestros líderes. Y ahí estaba, hermanos, se levantó contra los sacerdotes, murieron, mató a espada a Saúl y a espada murió. Saúl, ¿sabe lo que hizo, hermanos? Tuvo tanto temor de caer en manos de los filisteos y que puso su espada y se echó sobre su espada. Se suicidó, se quiso suicidar. Pero dice, hermanos, que él estaba todavía en toda su fuerza, su vigor, no moría. Y vino un hombre, un edomita fue, y dice que le dijo, mátame por favor, no quiero que mis enemigos me tomen vivo. Y lo atravesó con una lanza, pidiendo hasta sus últimos momentos ser muerto. A espada, dijo Jesús, el que espada mata, a espada morirá. Y de esa manera murió Saúl. Murió su hijo también, en los montes de Gilboa. Y ahí está, hermanos, David huyendo. En ese momento David huye por cuevas, por desiertos, pero David nunca dejó de ser un buen hijo, hermano. Él temía que se vengaran de sus padres y lleva a sus padres a la tierra de Edom. ¿Y por qué los lleva ahí? Porque su abuela de David era Ruth, ¿se acuerdan? Era moabita, ¿no? Lo lleva a Moab, a sus padres, al rey de Moab, y dice, ¿sabe qué? A mis padres que estén ahí hasta que no sé en qué irá a quedar todo esto. Hermanos, David era una persona que honraba a sus padres. Él estaba huyendo, pero estaba pensando, y si Saúl se venga con mis padres, y lo lleva a Moab, a los familiares de su abuela Ruth, porque su papá Isaí había venido por parte de Ruth, ¿no? Y dentro de la genealogía de David hay una persona que ahí que fue prostituta, Rahab, ¿se acuerdan? ¿Qué nos quiere decir eso?
nos quiere decir, hermanos, que en la genealogía carnal de Jesucristo, o una persona que fue pecadora pero que se arrepintió, fue una persona que tuvo una vida que no fue correcta, pero ¿por qué Dios permitió que de ahí justamente viniera Cristo? Para hacernos saber que Dios recibe al pecador que se arrepiente, amén, y Él nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, porque Él es un Dios de amor. Y David, huyendo, hermanos, pasando necesidades, yo creo que él se ponía en la cueva huyendo y decía: Dios mío, ¿en qué habrá quedado todo eso que vino? Y recordaba en su mente cuando el profeta echaba la redoma de aceite, y el aceite dorado brotaba por sus cabellos, caía por su rostro, y recordaba esas palabras: Dios te unjo porque Dios te ha escogido como rey de Israel. Y en ese momento él estaba siendo perseguido, y ya estaba Saúl para que lo mate. Pasaba hambre, necesidades, frío. ¿Sabes lo que es estar en una cueva, hermano? ¿Sabes qué es lo que es dormir lejos, sin tu familia, sin tus amigos? Y como vamos a ver más adelante, hermano, David pasó momentos muy difíciles, hermano, viviendo con las cabras monteses, viviendo lejos de su familia. Y hubo un momento que hubo como 400 personas que vivían errantes, endeudados, y lo siguieron a David, y él se hizo jefe de ellos. Con ese tipo de gente David se rodeaba, gente que eran desechada social, gente que no los consideraba nadie, y ahí estaba David. David sabía lo que era ser despreciado, sabía lo que era ser traicionado. Y llega un momento aquí en las Escrituras, si quiero ahí entrar ya por el tiempo, dice en la Biblia, hermano, que en ese momento, en el capítulo 23, en el verso 24, dice que los de Zif, ¿quién era Zif? Dice que en el verso 19, capítulo 20, dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? ¿Quiénes eran los de Zif? Los de Zif eran sus parientes de David, eran de Judá. ¿De dónde era David? De Judá. Eran su gente, y su propia gente lo traiciona, hermanos. Su propia gente se va al rey por congraciarse. Oye, pero David no está en nuestra tierra, nosotros te lo vamos a dar. Se piensa que tal vez ellos, por temor, como le sucedió a los sacerdotes, y murieron, y David era un sanguinario, era una persona que era así como un loco, era una persona que vivía atormentada mentalmente. Si ¿qué nos puede hacer? Pero, hermanos, que sus propios parientes lo traicionen es algo doloroso. En verdad que nosotros podemos esperar un golpe de una persona que no sea nuestra familia, pero que te traicionen los de tu propia casa, eso es doloroso, eso duele. A Jesús se pudo entender que lo abofetearon, la gente le decían crucifícale, pero que sus propios amigos, sus discípulos, hermanos, huyeran y lo abandonaran. Pedro le negara 3 veces, y en ese momento cuando lo apresaron todos huyeron. Eso fue algo doloroso para Jesús. Todos lo abandonaron. Y David, hermanos, saboreó eso. Lo traicionaron, y es por eso que en este salmo él ahí dice al músico principal, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y él escribe ese salmo, hermano. Él estaba muy triste. Él, hermano, este salmo son de sus experiencias. Él no lo aprendió, hermanos, cuando estaba en el palacio, cuando estaba rodeado de lo mejor, de la mejor comida, la mejor cama, sino estos salmos, hermanos, que bendicen hoy día a mucha gente. Son salmos que él lo escribió en el fragor de la lucha, huyendo, y por eso que son una bendición para cada uno de nosotros. Y ahí dice: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. 3,000 hombres escogidos de todo Israel es lo que tenía Saúl, los mejores, los valientes. Y hermanos, lo persiguen a David.
para matarlo. Y él le dice: porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con lo que sostiene en mi mano. Yo quiero decirte, hermanos, que David escribe todo esto, este salmo, Salmo 54, pidiendo la protección a Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que orar con autoridad es cuando tú buscas a Dios. Mientras tú estás buscando a Dios, mientras tú estés amando a Dios y cumpliendo su voluntad, no importa quién se levante, hermano. No importa quién se levante contra ti. No importa si te traicionan a uno de tu iglesia. Lo importante, hermano, es que Dios va a pelear por ti. Dios peleó por David. Dios lo guardó a David. Y dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 23, cuando fueron a decirle a Saúl, Saúl le dice: observen pues e infórmense de todos los escondites donde se oculta David y vuelvan con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los miles de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Jehová, y David huye al desierto de Araba a Mahón. ¿Y Mahón qué significa? Roca de escape. Ahí huye David. Y se fue Saúl con su gente, dice, a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Mahón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Mahón. Y Saúl, miren, dicen que había una colina, una peña bien grande, y Saúl estaba por este camino de la peña rodeándolo así, y como no tenía brújula, GPS en ese tiempo, ni un plano, David estaba huyendo, pero yéndose en el sentido así, a encontrarse con Saúl. 3,000 valientes de Saúl estaban así caminando, rodeando la colina, y David no sabía, estaba ahí yéndose a encontrar. Iba a caer, hermano, estaba acorralado. Saúl le había tendido una trampa, había preparado todo por una traición. Hermano, no podía escapar por su vida David, era imposible. Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y ahí viene, hermano, lo que en esta noche yo quiero compartirte. Dios es abridor de caminos. En ese momento algo sucede, hermano. Entonces dice la Biblia, hermanos, mire lo que dice en el verso 27, en el verso 20, mas Saúl y sus hombres, el verso 26, habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Ya no había opción para David de escape, ya estaba rodeado. Dice la Biblia que todos los días de su vida Saúl, hermano, lo persiguió a David. Cuando iban a conquistar a Keila, los filisteos irrumpieron en Israel. ¿Sabe a quién buscaron para que lo liberen? Lo buscaron a David. No lo buscaron a Saúl, porque Saúl estaba concentrado en su venganza, en destruir a David, y descuidaba, hermanos, cuál era su condición de rey, de proteger a su país. Y estaba obsesionado de perseguir ahí todos sus recursos, su ejército, de perseguirlo a un hombre. Hermanos, y él decía, busquen a David porque es sagaz, es astuto, me he dado cuenta que es astuto. Pero no era la sagacidad, hermanos, sino era Dios el que guardaba a David, hermano. Yo quiero que en esta noche aprendan algo. No es tu capacidad, no es tu inteligencia, sino es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, hermano. En el ministerio, en tu trabajo, en tu negocio, en todo lo que tú emprendas, Dios ha dicho que todo lo va a hacer prosperar. Y el que le guardaba a David no era su astucia, como Saúl pensaba, sino era, hermanos, Dios que estaba protegiéndolo a David. Porque Dios le había dicho en su palabra, en una promesa, tú serás rey de Israel. Hermano, y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si tú tienes una palabra en tu vida, sobre tu familia, sobre tu vida, Dios lo va a hacer realidad, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios va a cumplir la promesa, hermanos, en tu vida. Yo mucho cuento esto a los jóvenes y lo vuelvo a decir.
Yo me convertí en este lugar cuando yo tenía 20 años. Y Dios me habló a través de una persona. Me dijo, ahí donde tú estás, yo te voy a levantar, yo te voy a usar. 20 años, no sabía ni hablar, no sabía mucho de la Biblia. Solamente tenía como 4 meses de cristiano. Y Dios me da esa palabra, ahí donde tú estás yo te voy a levantar, te voy a usar. Levantar, usar. Para un nuevo casi no entendemos eso, ¿no? Ahora ya lo entiendo. Pasaron como ya más de 15 años para que esa palabra, esa promesa que Dios me habló, yo, si es de Dios se cumplirá, tranquilo. Y he visto el cumplimiento, hermano, de esa palabra en mi vida. Cada cosa que Dios ha dicho en nuestras vidas se van a cumplir, hermano, porque Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. ¿Cuánto creen a Dios, hermano? Dios es fiel. ¿Y sabe lo que sucede, hermano? Cuando ya estaba acorralado, hermanos, David, verso 27, entonces vino un mensajero a Saúl. Saúl estaba cientos de kilómetros persiguiendo a David, pero hermanos, yo tengo un mapa acá en que esta línea que está acá es toda la frontera de los filisteos y este es Israel. Tenían una frontera muy amplia, así que los filisteos irrumpían por cualquier sitio, atacaban. Y yo quiero decirte, hermanos, que eso no fue una casualidad. De la nada del cielo vino un mensajero de Saúl. Es decir, hermanos, Dios siempre está obrando, hermano. Dios siempre está obrando. Yo quiero que piensen una cosa. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David con su ejército, ya estaba a cientos de kilómetros, ya Dios estaba moviendo a los filisteos para que entraran al territorio. ¿Sí me está entendiendo? Ya estaban entrando, tal vez una semana antes, los filisteos estaban entrando por la frontera, una semana antes que ya lo encierre o lo capture David. Faltaba, yo creo que minutos para que ya lo encierre, lo atrape, y en ese momento vino un mensajero como caído del cielo, pero no fue una casualidad, no fue por suerte, no fue por algo del azar, sino Dios ya estaba obrando una semana antes, 15 días antes, no lo sé, pero ya estaban entrando los filisteos, y viene en ese momento, hermano, la casualidad que viene por caballo corriendo y llega a oídos del rey, y en ese momento apurado con el polvo en su cuerpo, con el caballo ya jadeante, cansado, rey Saúl le dice: me he enterado que los filisteos ya entraron por la frontera, así que tienes que ir rápido porque van a entrar y van a saquear todo el país. ¿Y Saúl qué tiene que hacer? Suspende la captura de David, vamos para allá. Yo quiero decirte, hermanos, que Dios obra de esa manera, hermano. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a tiempo, hermano. Puede ser que tú estés pasando problemas en este momento y parece que nada sucediera. Dios está en silencio, pero eso no quiere decir que Dios esté obrando en tu vida, hermano. David ya estaba temblando, dice: hoy ya me van a capturar, es cuestión de tiempo. Pero en ese momento Dios estaba obrando, Dios estaba moviéndose. Puede ser que tú en esta noche, hermano, tengas una enfermedad, una necesidad, pero Dios está obrando en tu cuerpo si es una enfermedad. Es más, Dios ya obró. Dios está moviéndose para bendecirte, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Dios está trabajando en tu problema que no te deja dormir. Dios, hermano, está moviendo los ángeles a tu favor. Dios está moviendo las circunstancias. Dios está abriendo puertas que están cerradas por mucho tiempo. Porque Dios obra, hermanos, como dice la canción, Dios es obrador de milagros. Y el hecho de que tú no veas no quiere decir que Dios no esté obrando. Dios se está moviendo, hermanos. Si tú tienes un cáncer, si tienes una enfermedad, si tú estás orando por una persona que se ha alejado de Dios, si estás queriendo recibir un milagro de parte de Dios, solamente es cuestión de tiempo y de perseverar, porque Dios está moviendo su mano a tu favor, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y hermanos, Dios lo alejó de David para enfrentar a los filisteos. Y sabes una cosa, hermanos, para milagros así, Dios es evidente en un milagro.
David se dio cuenta que no fue la casualidad. Unos alumnos me decían, profesor, deséonos suerte, porque vamos a entrar a dar un examen. Y yo le digo a los jóvenes, yo no creo en las suertes. Y me quedaron mirando. Si tú has estudiado, vas a rendir un buen examen. Porque el cristiano ya no cree en horóscopos, el cristiano ya no cree en la suerte, ya no cree que en el chanchito, en la lotería. Nuestro destino está marcado por Dios, hermanos. Amén. Pero tú tienes que participar también. La soberanía de Dios y el albedrío del hombre se abrazan, hermano. Dios hace su parte, pero tú también tienes que hacer tu parte. Amén. Esforzándote, buscando a Dios, perseverando en oración, viniendo a la iglesia. Tal vez te da pereza en ese día tienes que ponerle más, porque Dios le dijo a Josué, esfuérzate. La vida cristiana no es de perezosos, la vida cristiana no es de cobardes, porque en la lista de Apocalipsis, los primeros que están en la lista, dice, pero los cobardes. Tú lees Apocalipsis, los primeros que se van al infierno en la lista, los cobardes, los mentirosos, los agoreros. ¿Por qué los cobardes? Porque son los cobardes que los que no quieren seguir. Porque son los cobardes los que abandonan, hermanos, el ejército de Cristo. Ah, no, esto es difícil, esto no es para mí, me voy. Y Dios anda buscando gente dispuesta, valiente, hermano. Porque nosotros somos el único ejército que hemos ganado la batalla aún antes de pelear. Estamos del lado del vencedor, que es Jesucristo. Sabemos el final. Apocalipsis es el final de lo que nos espera y lo que le espera a la gente que no sirve a Cristo, hermano. Entonces, ¿por qué andamos nosotros tristes, como si no supiéramos qué nos va a acontecer? Ahí está el final. Es un final glorioso. Ya no habrá lágrima, no habrá dolor, no habrá sol, no habrá hambre. Dios enjugará toda lágrima. Yo quiero decirte, hermanos, que en ese lugar fue la mano de Dios, fue evidente para David y sus hombres, que ellos hicieron un recordatorio de piedra grande y le pusieron por nombre Peña de las Divisiones. Y cuando David se sentó en el trono, él dijo, ay, me acuerdo cuando Dios nos libró de ese problema tan grande. Ya iba a morir, ya no la contaba, con mis hijos, mi familia iba a morir, pero Dios me guardó, Dios justo a tiempo vino, Dios me... Y hermano, yo creo que nosotros estamos escribiendo esa historia. El médico te ha dicho, tienes un cáncer, vas a morir, esto es difícil. Ah, un momentito, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Cógete de esa palabra, de esa promesa, hermano. Y dile, Señor, no moriré, sino que viviré y contaré las grandes maravillas de Dios. Somos un testimonio vivo de lo que Dios ha dicho. Y yo quiero darte un motivo para que tú sepas, hermano, que no vas a morir. Era importante que David viviera, hermano. Mire la profecía. David, te saqué del estercolero, con esto termino, del estercolero al trono. Y tú vas a reinar sobre mi pueblo Israel. Reinó a los 40 años y reinó 40 años. De 17 años, ¿cuántos años estuvo perseguido, hermano? Pero en ese momento, hermano, Dios lo pulió, su carácter, para una empresa grande que Dios tenía para él. ¿Por qué era importante que David viviera? Porque era el quien iba a libertar a Israel y iba a establecer el reino glorioso de Israel y iba a ser el padre de Cristo. De su genealogía iba a venir el Cristo. ¿Qué más? Según la carne. Satanás usó a Saúl para matar a David, para que se truncara el propósito de Dios sobre lo que Dios había declarado a través del profeta. Porque yo pondré a uno que se sentará en tu trono, un trono firme, que no tendrá fin. Se sentará en tu trono, de ahí va a venir el Cristo. Y David moría, ya no sucedía nada con esa palabra profética. Dios ha declarado, póngase de pie, Dios ha declarado una palabra sobre tu vida, hermano. Amén. Y Dios ha declarado una palabra sobre tu vida y Dios no va a parar hasta cumplirla. Y tú no vas a morir hasta que Dios haya cumplido sobre tu persona, Él lo ha declarado. Otra más, en la palabra de Dios, Dios le dijo a Jacob,
cuando hubo una visión de una escalera que descendían ángeles, Jacob era una persona carnal. Y su percepción de lo espiritual comenzó a cambiar cuando él vio que había algo más por encima de lo terrenal, algo espiritual, los ángeles. Y él dijo, esto es casa de Dios, puerta del cielo. Y en ese momento Dios le dio una palabra: Señor, si tú me das vestido para vestir y comida para comer, todo lo que tú me des yo te voy a dar, voy a apartar para ti el diezmo. Le hizo un voto, una promesa. ¿Y sabe lo que hizo Dios, hermano? Yo volveré a traerte a este lugar, le dijo, y no pararé hasta cumplir lo que te he dicho. Y esa es la promesa para cada uno de nosotros. Dios, hace muchos años, Dios puso en mi corazón lo que iba a hacer a través de mi vida. ¿Y sabe lo que a mí me sostiene, hermanos? Es lo que Dios declaró sobre mi vida. Dios mío, todavía no hay el cumplimiento de lo que tú has dicho sobre mi vida, pero estoy viendo el cumplimiento de Dios. Pasan los años voy madurando, voy creciendo en fe, mi fe va creciendo, mi compromiso va creciendo, voy pasando problemas difíciles, fuertes, pero es necesario para lo que Dios tiene que entregarnos, algo grande, algo glorioso. Y las pruebas son grandes, y Satanás va a querer destruirte. Satanás va a querer poner en tu corazón sentimientos que no van a dejar crecerte en la gracia de Dios, van a querer desalentarte. Pero yo quiero decirte, hermano, que mientras tú busques a Dios, Dios te va a dar la protección y te va a dar la victoria. Yo he tenido enemigos formidables, cristianos, pero de todos ellos Dios me ha librado. He visto la mano de Dios. Porque no todos los que son cristianos, hermanos, son buenos cristianos. Hay personas que se levantan con cuchillo, con lanza para destruirte, calumnias. No hay temor de Dios. Pero yo le digo, Señor, mientras Dios permanezca mi corazón íntegro, temeroso en mi hogar, sirviéndote, no me interesa el que se levante el diablo y ruja. Pero mientras Dios permanezca fiel a ti, tú vas a cerrar toda boca, tú vas a pelear por mí, tú me vas a defender. Todavía hay mucho más para mi vida, para mi ministerio, para lo que Dios nos ha entregado en este tiempo, hermano. Dios tiene un plan, un propósito en tu vida, hermano. Pon esa canción, Waymaker, y yo quiero que ahí, a través de esta canción, unos minutos, hermanos, dile, Señor, yo sé que tú tienes un plan para mí. Si estás pasando un momento difícil y Dios está obrando en tu vida, hermano. Dios está obrando en tu vida, hermano. Dios tiene un plan para ti en tu ministerio. Dios tiene un plan para ti en tu hogar. Oh Espíritu Santo, en esta noche, maravilloso Espíritu Santo, Espíritu Santo, en esta noche te damos gracias, Padre. Espíritu Santo, eso que han cantado los muchachos, la última, Espíritu Santo. Cierra ahí sus vistas, no me mire. Dios te ha hablado en esta noche, Él te ha hablado. Espíritu Santo, en esta noche te amamos, Señor. Él está aquí en esta noche. Aquellos que han venido y su corazón está aquí, ha escuchado la palabra, Dios tiene algo grande para ti. Persevera. Si estás pasando momentos difíciles, persevera. La victoria está cerca, más cerca de lo que tú crees. Oh, la gloria de Dios sobre tu hogar, la gloria de Dios viene sobre tu vida, paciencia. Aleluya, Señor. Oh Espíritu Santo, repite conmigo esa canción. Oh Señor, adórale, adórale a Dios. Aquí estás. Él está obrando así como David. Sus enemigos ya lo tenían. Saúl cantaba victoria. Él decía, bendito Jehová, me lo ha puesto en mis manos. Porque aquel que está lejos de Dios piensa que aquel que se levanta contra Él no es de Dios. Pero yo quiero decirte que mientras tú vivas en integridad, haciendo la voluntad del Padre, cuentas con la protección de Dios Todopoderoso. Él está obrando y Él cumple su promesa sobre tu vida. Él ha declarado una palabra sobre ti y Él lo va a cumplir. Aunque se levante el infierno, Dios lo va a cumplir. Si la ciencia ha dicho que tú tienes cáncer, Dios te dice, no, hija,
No creas esa palabra, porque tú estás sano por mis llagas en la cruz del Calvario. Tú estás sano de todo cáncer. Y Él está sanando tu cuerpo. Y Él dice, vas a morir en la escasez, en la miseria. Y Dios te dice, no, tú eres bendito, tú eres la niña de mis ojos. Yo te voy a bendecir, voy a cambiar tu historia, voy a cambiar tu familia, voy a cambiar tu destino. Sírveme. Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Tu casa, tu pan, tu vestido. Dios te va a bendecir. Búscame. Dios dice, búscame con pasión. Búscame con todo tu corazón. Y si me buscares de todo tu corazón, seré hallado, porque me buscaréis de todo tu corazón. Él está aquí para bendecir tu vida, tu matrimonio. Él está aquí para abrir las puertas que el diablo ha cerrado, que ha encadenado tu hogar y tu familia. Dios está aquí para romper esas cadenas. Dios está aquí para darte la libertad, la sanidad que necesita. Alábale a Dios, está aquí para bendecirlo. Oh Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor.